Había estado trabajando en logística durante 17 años, contratos militares, gubernamentales, todo el meollo. Y déjenme decirles, era una chamba tranquila y constante. Nada de faramalla, sin grandes discursos. Construí cosas que duraron, cosas que funcionaron. Pero eso estaba a punto de cambiar. Estaba sentado allí en la sala de juntas, el aire cargado de café rancio y el zumbido bajo del antiguo sistema de aire acondicionado del edificio. Frente a mí estaba sentado Gerardo Munguía, nuestro nuevo director de operaciones. Él era todo líneas marcadas, una mandíbula afilada y una sonrisa falsa y sangrona. 32 años, recién salido del mundo de las empresas emergentes, vistiendo un traje que costaba más de 60.000 pesos, lo cual es más de lo que pago mensualmente por mi hipoteca. El tipo irradiaba esa ondita de estoy a punto de revolucionarlo todo. Y cuando empezó a hablar, pude sentir que mi estómago se tensaba. Muchachos, dijo, inclinándose hacia adelante como si estuviera a punto de soltar el secreto de la paz mundial. Necesitamos simplificar. Necesitamos sinergia. Prácticamente escupió la palabra como si fuera algo sagrado. Sinergia, innovación, disrupción, todas las palabras de moda que me ponían los pelos de punta. Habló de eliminar el desorden y de cómo estábamos empantanados por procesos obsoletos. Supe en ese mismo instante que estábamos en problemas. Lo hacía sonar tan simple, tan limpio. El sector privado se mueve rápido, dijo, casi descartando los protocolos militares que yo había pasado años perfeccionando. Mis sistemas ganados con esfuerzo, eran lentos, pesados, no escalables, dijo con un encogimiento de hombros casual. Ni siquiera intenté discutir en ese momento. ¿Cuál era el punto? Gerardo era ese tipo, el que siempre estaba un paso por delante en su propia mente, incluso cuando estaba equivocado. Lo había visto todo antes, juniors pensando que tenían todas las respuestas. Pero esto no era una empresa de tecnología. Esto era logística de alto nivel, el tipo de cosa que no podía permitirse un fallo. Después de la reunión, me dirigí de nuevo a mi oficina, todavía aturdido. Pero entonces mi teléfono vibró. Era Elena, una de mis aprendices. Gerardo ya está haciendo cambios, decía su mensaje de texto. Está eliminando las verificaciones de seguridad, reemplazándolas con sistemas automatizados. Tengo miedo. Al día siguiente, las cosas solo empeoraron. Lo había estado esperando, pero aún así, nada podría haberme preparado para lo rápido que todo se desmoronó. Lo noté por primera vez cuando me encontré con Joaquín. Él solía trabajar conmigo en logística, pero ahora estaba en adquisiciones. Habíamos pasado por algunos infiernos juntos en el pasado, así que cuando me detuvo en el pasillo, supe que algo andaba mal. Hola, Esteban, dijo Joaquín, con los ojos moviéndose nerviosamente. Tengo que hablar contigo sobre Gerardo. Alcé una ceja. ¿Qué pasa con él? Algo no está bien, mano. Está tomando demasiado control. Todo se mueve demasiado rápido y la gente está empezando a notarlo. Miró por encima del hombro como si alguien estuviera escuchando. Está presionando por este asunto de la adquisición ajustada, eliminando todos los controles y equilibrios, haciendo que todo se trate de la velocidad. Mi estómago se tensó. ¿De qué tipo de controles y equilibrios estamos hablando? Joaquín bajó la voz. Del tipo que evita que, ya sabes, nos trancen. Evaluación de proveedores, verificaciones de antecedentes, rastros de verificación. Hizo una pausa y luego añadió. Se han ido. Todo. Lo está eliminando como si fueran simplemente gastos generales. No intenté ocultar la frustración en mi rostro. ¿En qué está pensando? Simplificación, dijo Joaquín con amargura. Toda esa basura de la eficiencia. Pero tú y yo sabemos que no es así como funciona esto. No puedes escatimar en este tipo de cosas. Hay demasiado en juego. Pude sentir cómo me subía la presión arterial. Esto no eran solo unos pocos cambios pequeños, este era un asalto total al sistema que yo había pasado años construyendo. Regresé a mi escritorio y revisé los últimos cambios que Gerardo había impulsado. Mis ojos escanearon los informes. Aprobaciones de proveedores, verificaciones de seguridad, todo. Y sentí un nudo en el estómago cuando empecé a ver el patrón.
El sistema de evaluación de proveedores había sido desechado. Verificaciones simples y básicas que evitaban que compráramos a proveedores transas, desaparecidas. Algunos de los sistemas redundantes que yo había construido para asegurar que no se nos escapara nada, borrados. Todo se veía limpio en el papel, simplificado, pero debajo de eso, el caos. No podía creer que estuviera sucediendo. Estaba destruyendo todo por lo que yo había trabajado, todo en nombre de la velocidad, todo en nombre de la modernización. Tenía que enfrentarlo. No podía simplemente sentarme y ver cómo se desarrollaba esto. Así que marché directamente a la oficina de Gerardo. Estaba sentado en su escritorio, con los auriculares puestos, tecleando en su computadora portátil como si fuera el rey del mundo. Gerardo, dije, sin molestarme con cortesías. Miró hacia arriba, quitándose los auriculares, con una sonrisa burlona en su rostro. ¿Qué pasa, Esteban? ¿Tienes algo para mí? Me quedé allí tratando de mantener la calma. Tengo un problema con lo que le estás haciendo al sistema. Su sonrisa se desvaneció, pero apenas. Vas a tener que ser más específico, Esteban. Tengo muchas cosas en marcha ahora mismo. Señalé la pantalla. Estás eliminando las capas de seguridad. Estás quitando las verificaciones de proveedores. Nos estás dejando expuestos a errores. Peor aún, al sabotaje. El tipo de cosas que no podemos deshacer, especialmente cuando estamos tratando con contratos militares. Gerardo se echó hacia atrás en su silla, tamborileando con los dedos sobre el escritorio. Esteban, sé que estás atrapado en el pasado, pero así es como funciona el mundo ahora. La velocidad lo es todo. Los procesos antiguos eran simplemente lentos, obsoletos. Nos estaban frenando. Pude sentir mi pulso martilleando en mis oídos. ¿Frenando? Estos no son solo procesos lentos, Gerardo. Estas son las cosas que nos mantienen a salvo. Las cosas que aseguran que no estemos enviando componentes defectuosos a los contratistas militares o, Dios no lo quiera, permitiendo la interferencia extranjera. Él puso los ojos en blanco. Necesitas adaptarte, Esteban. Estás demasiado estancado en tus costumbres. Te aferras al pensamiento de la vieja escuela y es lo único que nos impide tener un crecimiento real. Luché contra el impulso de golpear el escritorio con el puño. Esto no se trata de crecimiento, Gerardo. Se trata de seguridad. No puedes escatimar en eso. Me miró como si yo fuera una reliquia de otra época. ¿Estás pensando demasiado, mano? Relájate. Agitó una mano con desdén. Todo está bajo control. Quise discutir más, pero pude verlo en sus ojos. No estaba escuchando. No realmente. E incluso si lo hiciera, no cambiaría nada. Salí de su oficina, con la mente dando vueltas. Cuando regresé a mi escritorio, abrí los últimos registros de aprobación y me quedé helado. Allí estaba. Un proveedor que yo había marcado hace meses, uno muy turbio. Tenían antecedentes sospechosos, pero de alguna manera su componente había sido aprobado para un contrato militar de alta seguridad. Sentí que la sangre se me retiraba del rostro. Las grietas empezaban a mostrarse, y no iba a pasar mucho tiempo antes de que todo se viniera abajo. Uno de los grandes problemas ocurrió unos días después. Una pieza crítica destinada a aviones militares fue enviada por un proveedor que no tenía las credenciales para estar cerca de este tipo de contrato. Debería haber sido marcada. Había un sistema establecido para eso. Pero ya no era así como funcionaba. El sistema automatizado la había aprobado sin problemas. Ya había visto suficiente. No podía seguir sentado sin hacer nada. Tenía que hacer algo. Así que entré en la oficina de Gerardo de nuevo. Estaba reclinado en su silla, con los dedos volando sobre las teclas de su computadora portátil, con una taza de café a medio llenar a su lado. Gerardo, dije con voz dura. Ni siquiera levantó la vista. ¿Ahora qué, Esteban? Estoy un poco ocupado aquí. Cerré la puerta detrás de mí, asegurándome de que hiciera clic antes de hablar. Necesitamos hablar. La capa verde. ¿Siquiera sabes qué es eso? Sus ojos finalmente se levantaron, pero no había urgencia detrás de ellos.
Esteban, ¿de verdad te estás estresando por una capa? Eso es como preocuparse por una mota de polvo en la autopista. Déjalo pasar. Mi mandíbula se apretó, pero me obligué a mantener la calma. No iba a dejar pasar esto. La capa verde es la última línea de defensa. Está diseñada para evitar que se filtren componentes de vigilancia extranjeros. Sin ella, estamos totalmente expuestos. Eso hizo que se enderezara, pero solo un poco. Me desestimó como si fuera una molestia. Estás demasiado atrapado en el pasado, Esteban. Tienes que relajarte. No podemos permitirnos seguir ejecutando todo a través de estos sistemas antiguos. Supe en ese momento que no le importaba. Ni el riesgo, ni las consecuencias. Solo le importaba tener razón. Pero esto era más grande que su ego. Me di la vuelta para irme. Pero entonces algo me ocurrió. Si Gerardo no iba a escuchar, tenía que protegerme de alguna manera. Esa noche, empecé a trabajar en segundo plano. Revisé cada cambio que él había hecho, tomando capturas de pantalla de los registros, documentando cada decisión que pudiera volver para atormentarme. Hice copias de seguridad de cada registro, cada correo electrónico, cada informe. Me aseguré de que todo estuviera seguro en caso de que todo se desmoronara, y lo haría. Lo sabía. También empecé a mover mis datos personales a una partición segura, algo fuera del sistema de la empresa, por si acaso. Ya no confiaba en que Gerardo mantuviera las cosas en regla, pero no era suficiente. Necesitaba más. Entonces llegó el mensaje. Elena. Ella envió una sola línea, lo ha hecho. La capa verde ha desaparecido. Ha sido evitada. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La alerta sonó en mi pantalla a última hora de la tarde. Una notificación simple, pero me golpeó como un puñetazo en el estómago. Y lo que es peor, el sistema de aprobación automatizado ya estaba haciendo su magia. Piezas de un proveedor no verificado, sin verificación de antecedentes, sin autorización, habían sido enviadas directamente a la cola de mantenimiento de los aviones de combate militares. Eso no era solo un fallo. Eso era una brecha de seguridad, del tipo que podía causar muertes. Sentí que la sangre se me retiraba del rostro. Pensar en lo que podría pasar si esas piezas entraban en el sistema sin ser detectadas era demasiado incluso para procesarlo. Agarré mi teléfono, con las manos temblorosas mientras escribía un mensaje rápido a Elena: la capa verde ha desaparecido. Revisa los registros de proveedores. Su respuesta llegó casi de inmediato. Lo he visto. Lo mismo en los registros de inventario. Tenemos componentes extranjeros en el sistema. Me pasé la mano por la cara, tratando de calmarme. Era peor de lo que imaginaba. Si la tecnología extranjera se había filtrado, si esas piezas llegaban a los aviones, comprometería toda la cadena de suministro. Podría comprometer la seguridad nacional. Sabía lo que tenía que hacer, pero también sabía que no podía hacerlo solo. No podía seguir viendo cómo sucedía esto sin tomar medidas. Entré en la oficina de Gerardo sin llamar. Seguía en su escritorio, con los ojos pegados a la pantalla, ajeno al desastre que su eficiencia había causado. Gerardo, necesitamos hablar. Levanto la vista, apenas registrándome, y luego volvió a sonreír con suficiencia. Esteban, ¿qué pasa ahora? No perdí tiempo. El sistema ha sido vulnerado. Acabo de recibir una alerta. Se están aprobando componentes no verificados y se están enviando a la cola de mantenimiento. Estamos hablando de aviones militares aquí, Gerardo. Su sonrisa vaciló por un segundo, pero se recuperó rápidamente. Es solo un fallo, Esteban. Nada por lo que alterarse. Se recostó en su silla como si estuviera demasiado cómodo para preocuparse. Sucede. El sistema todavía está aprendiendo. Necesitas relajarte. ¿Relajarme?, repetí, incrédulo. Esto no es solo un fallo. Esto es una brecha de seguridad. Estas piezas vienen de un proveedor que ni siquiera debería estar en el sistema. Si pasan, estamos arriesgando la seguridad nacional. Se encogió de hombros, con una expresión cargada de arrogancia. Estás exagerando. Te dije que el sistema está evolucionando.
Nos estamos moviendo demasiado lento con todos estos controles y equilibrios. Es un problema menor. Yo me encargaré de ello. Pude sentir el calor subiendo por mi pecho. El hombre no tenía idea de lo que estaba pasando. No te vas a encargar de ello, dije, con voz baja y tensa. Estás dejando que el sistema se destruya a sí mismo, y cuando todo se venga abajo, la responsabilidad será mía, no tuya. Se rió, sacudiendo la cabeza. Esteban, estás pensando demasiado. En serio, cálmate. Esto no es nada. Lo arreglaremos en poco tiempo. Fue entonces cuando me di cuenta de que Gerardo no iba a ceder. No iba a admitir su culpa. Su ego no se lo permitiría. Preferiría dejar que todo se quemara antes que admitir que estaba equivocado. Me quedé allí mirándolo, sabiendo que no había nada más que pudiera decirle, nada que marcara la diferencia. Salí de su oficina con la mente acelerada. Tenía que actuar rápido. No podía esperar a que el sistema colapsara por sí solo. Si Gerardo no iba a asumir la responsabilidad, yo tenía que hacerlo. No iba a dejar que su incompetencia pusiera todo en peligro. Agarré mi computadora portátil y empecé a escribir, reuniendo cada fragmento de evidencia que pude encontrar, los cambios de Gerardo, sus decisiones, todo. No podía dejar que se saliera con la suya. Luego hice algo que nunca pensé que tendría que hacer. Envié un pitazo anónimo a las autoridades. Cada decisión que Gerardo había tomado, cada control de seguridad evitado, los registros, las aprobaciones de proveedores, todo. Era lo único que podía hacer para protegerme, para proteger al país. Mientras pulsaba enviar, supe que estaba cruzando una línea. Una vez que las autoridades se involucraran, no habría vuelta atrás. No pasó mucho tiempo antes de que todo se desmoronara. Lo vi suceder en tiempo real desde mi escritorio. El sistema colapsó tal como sabía que lo haría. Un error llevó a otro hasta que todo se desintegró de una manera que ni siquiera yo pude predecir. Aparecieron notificaciones en mi pantalla, cada una más alarmante que la anterior. Pedidos de proveedores no aprobados estaban en la cola. Protocolos de seguridad clave habían fallado. Ya no era solo un fallo, era un colapso total. Tenía esa sensación en el estómago, la que te dice que las cosas nunca volverán a ser iguales. Y tenía razón. En cuestión de horas, comenzó la intervención militar. Podía oír la tensión en los pasillos, sentirla en el aire como la estática antes de una tormenta. Los altos mandos se habían movilizado rápidamente, pero no se trataba solo de arreglar la brecha. Se trataba de descubrir quién era el responsable. Sonó mi teléfono. El número en la pantalla era desconocido, pero contesté de todos modos. «¿El señor Esteban Herrera?», preguntó una voz profunda. «Habla Esteban». «Habla el general Olvera, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Necesitamos hablar con usted sobre la brecha en su sistema». Su tono era tranquilo, pero tenía un peso que hizo que mi corazón diera un vuelco. «Hemos aislado el problema, pero necesitamos entender más sobre su papel en el desarrollo del sistema». Apenas escuché el resto de lo que dijo, mi mente ya repasaba los últimos días. Estaba sucediendo. Venían por respuestas y estaban empezando conmigo. Yo era el que había estado tratando de detenerlo, pero ¿quién creería eso ahora? Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Elena. «Esteban, no lo vas a creer. Han bloqueado toda la instalación. La policía militar está aquí». Tragué saliva. «¿Qué pasa con Gerardo?» «Acabo de ver cómo lo sacaban del edificio esposado», dijo ella, con voz plana. No dijo ni una palabra. «Le están echando la culpa de todo». El alivio me golpeó como una ola gigante, pero no era el tipo de alivio que pensé que sentiría. No era satisfactorio saber que habían atrapado a Gerardo. Era más bien una sensación amarga y desagradable en la boca del estómago, porque en el fondo, sabía que este no era solo su desastre. Ahora era de todos nosotros. Colgué con Elena y volví a la oficina, casi entumecido por el caos a mi alrededor. El zumbido habitual de las conversaciones había desaparecido. Ahora solo se oía el sonido de voces susurrantes y pasos resonando en el pasillo. La gente tenía miedo. La gente estaba nerviosa.
Ya no era el mismo lugar. Y no era solo la atmósfera lo que había cambiado. Cuando pasé por el antiguo escritorio de Gerardo, el asiento que antes ocupaba con sus trajes caros y su actitud arrogante estaba vacío. El espacio a su alrededor ya estaba siendo vaciado. Su placa de nombre había desaparecido. Así de simple. El cambio era palpable. Las personas que antes habían seguido su liderazgo ahora me miraban con ojos diferentes. Algunos estaban agradecidos, otros cautelosos, pero ninguno parecía saber qué decir. Sabían lo que había pasado, pero la culpa seguía flotando alrededor. Algunos de ellos nunca entenderían que yo había estado tratando de salvarlos a todos. Incluso cuando significó cargar con la culpa, volví a mi escritorio, tratando de mantener la cabeza baja. Pero incluso entonces, no podía escapar al peso de todo. Mi papel en esto se había vuelto claro, incluso si yo no quería que lo fuera. No era solo el tipo que había visto venir el desastre, era el denunciante, el héroe silencioso que se había quedado al margen esperando a que ocurriera el desenlace. Pero ahora, no estaba tan seguro de dónde encajaba yo. Entonces apareció una nueva notificación en mi pantalla, un correo electrónico de recursos humanos. Lo abrí rápidamente, temiendo ya lo que podría decir. Lamentamos informarle que el señor Gerardo Munguía ha sido despedido de su cargo como director de operaciones, con efecto inmediato. Todas las decisiones tomadas bajo su gestión están actualmente bajo revisión y la empresa cooperará plenamente con los investigadores federales para determinar el alcance total de la brecha. Su papel en la investigación en curso puede ser requerido. Sentí que un extraño entumecimiento se apoderaba de mí. Gerardo estaba acabado, despedido. Y no era solo él, la empresa se estaba distanciando de cada decisión que él había tomado. Estaban preparando su defensa, y yo ya era parte de la historia. Seguí leyendo, pero mi mente estaba en otra parte. Toda la situación se había salido de control y yo estaba en medio de ella. Pero incluso con Gerardo fuera y la empresa empezando a desmoronarse, no podía quitarme la sensación de que las cosas solo estaban comenzando. La verdadera investigación aún estaba por llegar, y no se iba a detener en la cabeza de Gerardo. Vi cómo la carrera de Gerardo se desmoronaba pieza por pieza. Fue casi clínico, la forma en que todo lo que había construido se derrumbó. La atención de los medios, los documentos filtrados, la indignación pública, su nombre, que una vez fue promocionado como el futuro de la empresa, se convirtió en un chiste. No fue una victoria, no para mí, pero fue justicia. Estaba acabado. Y, a decir verdad, no podía decir que me sintiera mal por él. Una tarde, aproximadamente una semana después de que todo estallara, estaba sentado en mi escritorio revisando correos electrónicos. Mis ojos se posaron en uno que destacaba, una carta del ejército. La abrí, y mi ritmo cardíaco se aceleró un poco. Estimado señor Herrera, hemos estado siguiendo su participación en la reciente brecha y somos conscientes de su papel en la prevención de daños mayores. Como resultado, solicitamos formalmente su ayuda para restaurar completamente el sistema y garantizar su seguridad en el futuro. Esto incluirá una reevaluación de los protocolos y la integración de nuevas medidas de seguridad. También nos gustaría ofrecerle un nuevo puesto con efecto inmediato, reportando directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Las palabras me golpearon con fuerza. Me querían a mí. La Secretaría de la Defensa Nacional, los altos mandos. Leí la carta de nuevo solo para asegurarme de que no estaba soñando. Esto ya no se trataba solo de arreglar el sistema. Querían que yo lo dirigiera, que fuera el que tomara las decisiones. Me tomó un momento para que la realidad se asentara. Este era el cambio que había estado evitando toda mi carrera. Siempre me había quedado en un segundo plano, asegurándome silenciosamente de que las cosas funcionaran, sin querer nunca el protagonismo. Pero ahora no había forma de evitarlo. Acepté, por supuesto. ¿Qué otra cosa podía hacer? Unas semanas más tarde, me encontré sentado frente a oficiales de alto rango, trabajando codo con codo para reconstruir lo que Gerardo había destrozado. Era surrealista ser el que estaba al mando por una vez. Mis colegas, que antes me veían como alguien anticuado y demasiado cauteloso, me miraban de manera diferente ahora. Respetaban el proceso que yo había pasado años perfeccionando, el ritmo lento y deliberado que había mantenido todo funcionando sin problemas, incluso cuando no era el enfoque más emocionante.
finalmente estaban viendo el valor de mis métodos metódicos. Mientras estaba sentado en las reuniones, escuchando a generales y contratistas de defensa hablar sobre el futuro, sentí que se asentaba una satisfacción silenciosa. No me entusiasmaba la atención que estaba recibiendo, pero sabía que había hecho lo correcto. Había salvado el sistema. El país estaba más seguro gracias a ello, y eso era suficiente. Nunca había sido del tipo que celebra victorias. Ver la caída de Gerardo fue agridulce. Había sido arrogante, imprudente, y en última instancia, lo había pagado. Pero yo siempre había sido el tipo que arreglaba las cosas silenciosamente en segundo plano, el héroe que nadie conocía hasta que era demasiado tarde. Ahora las cosas eran diferentes. No estaba seguro de qué vendría después. Tal vez este nuevo papel en la Secretaría de la Defensa Nacional fuera el comienzo de algo más grande. Pero no estaba en esto por la fama, el título o incluso el poder. Había hecho lo que era necesario hacer. Y si el mundo era un poco más seguro por ello, bueno, eso era suficiente para mí. Tenía mi victoria. Pero no fue ruidosa y no fue llamativa. Fue el tipo de victoria que solo importaba si estabas prestando atención. Y al final, me di cuenta de que no necesitaba estar bajo el foco de atención. Solo necesitaba saber que había cumplido con mi parte.